reúne nuevamente. Buenas noches para todos. Vamos a reflexionar un poco en estos minutos acerca del tema de los arquetipos. Ya por ahí tuvimos oportunidad o quiero pensar que tuvieron una oportunidad de revisar un poco por ahí el material y pues aquí pedirles, solicitarles a ustedes que lejos de estar como facilitando una clase, más bien me ayuden también con sus participaciones. Yo voy a abrir unas 4 láminas, 5 láminas máximo, y poder meternos un poco a esta parte de los arquetipos y nuevamente vuelvo a abrir el documento PDF y profundizamos un poco más acerca de los 12 arquetipos. Y pues aquí ahorita básicamente es meternos sobre qué es o para qué son estos arquetipos, ¿verdad? Y dice que un estudio sobre los arquetipos se refiere a una exploración que nosotros hacemos, una exploración, aquí lo menciona, fascinante en el campo de la psicología, la mitología y la literatura y la cultura en general. Esta parte de los... Mm, se me atoró atento. Los arquetipos los vamos a ver como patrones universales. Ahorita mencionaba algo, nuestro compañero Horacio, pero igual ahorita en el significado del arquetipo quisiera, ahorita que nos comentaras también, Horacio, si la pregunta que haces por aquí quedara respondida. Los arquetipos, insisto, son patrones universales y son simbólicos que residen en el inconsciente y en el colectivo de la humanidad. Ahí hay unos ejemplos por ahí que se ponen en el manual. ¿Qué es un arquetipo? Lo podemos mirar como un modelo. La semana pasada, el maestro Walter nos hablaba algo acerca de ello, tuvo como una pequeña también introducción acerca del arquetipo y pues no es otra cosa más que un modelo, un patrón universal que representa diferentes aspectos de la psique humana, como son imágenes, símbolos, comportamientos que aparecen en todas las culturas a lo largo de la historia, reflejando aspectos esenciales de la experiencia humana. En la antropología en algún momento vimos que el hombre crea cultura y luego la cultura transforma al hombre, pero el hombre es el que crea la cultura. Entonces, a final de cuentas, mientras hay una evolución, mientras hay un crecimiento, un desarrollo en la psique, en la conciencia del ser humano, entonces la cultura que va a crear, como ahorita con todo este estudio, uno de los objetivos también principales es crear cultura, crear conciencias con una percepción diferente a como de cierta forma hemos estado acostumbrados y preparar, ¿verdad?, a las generaciones siguientes para algo que venga, no como algo normal o como algo en un confort en el cual vive la sociedad, sino que podamos presentar a nuestras generaciones venideras un modelo de vida que pueda ser trascendente, que pueda ser diferente a lo cotidiano. Entonces, fíjense que el concepto de arquetipo, esto fue desarrollado por el psicólogo Carl Jung en el 64 y él fue quien explicó que estos modelos, en este estudio social que hacía Carl Jung, decía que formaban parte del inconsciente colectivo, una capa profunda de la mente compartida por toda la humanidad. Y según Jung, los arquetipos dice que influyen en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, de actuar, y se manifiestan en mitos, sueños, historias, comportamientos cotidianos. Por decir, podríamos estar nosotros de repente en una meditación y podría venir alguna revelación tal vez de algún animal o que nosotros interactuamos con algún animal o con la naturaleza o algo dependiendo
la disposición, dependiendo la meditación y sobre todo también dependiendo de lo que lo divino quiere revelar, ¿verdad? A nuestras vidas, quiere hablar, quiere tratar con nuestras vidas, pues va a depender mucho de ello para poder avanzar. En algún momento, me puse hace unos días a hacer una oración, una meditación. Sentía mi cuerpo estresado y cansado y después, de poner un fondo de meditación para estar en esa búsqueda en lo espiritual. Entonces yo miro un venado y este venado me miraba, no lo miraba completo, yo miraba su cuello y de arriba y miraba unos cuernos impresionantes, del venado. Entonces, nada más ahorita lo quería leer nada más una parte de ahí para decirles, cuando entras a esta parte de la meditación, y que comienzas a tener una comprensión de esta parte de los arquetipos, dice según Jung que las manifestaciones va a ser mitos, sueños, historias, comportamientos cotidianos y también pues en revelación en lo que, qué es lo que nosotros comprendemos, qué es lo que nosotros, por decir ahí el venado, ¿verdad? El significado que tiene, porque luego también hubo otros animales como un águila también que miraba en esta meditación que yo tenía y todas las acciones que de una forma u otra estaban haciendo ellos, en mi meditación, bueno, traen un mensaje importante para mi vida. Vuelvo aquí a la lectura, por ejemplo, en muchas culturas, encontramos figuras, hablando de ya de los arquetipos, como del héroe, el sabio, el sanador, el maestro, que representan diferentes dimensiones del ser humano. Por decir, Robert Moore y Douglas Gillel, expandieron esta idea al identificar arquetipos clave en la psique masculina, como el guerrero, el rey, el mago y el amante. No sé si ustedes recuerdan que parte de los ejercicios que estuvimos haciendo la semana pasada con el maestro Walter, precisamente tenía que ver con este tipo de arquetipos, de poder ir, de poder profundizar, de poder hacer un viaje introspectivo y sacar a relucir, ¿verdad? De ese guerrero que es uno de los que logramos hacer la semana pasada. Y bueno, estos hombres, tanto Moore como Gillel, cada uno con cualidades específicas que pueden estar más o menos desarrolladas en una persona. Por otro lado, también Bachman aplicó el concepto de arquetipos en la psicología transpersonal y él explica que estos modelos pueden ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual y en la búsqueda de una vida más plena y equilibrada, porque entras a una dimensión diferente y por lo tanto la comprensión, la interpretación que tú le vas a dar al entorno desde este inconsciente colectivo, pues es completamente diferente. Entonces los arquetipos podríamos, si esto sirviera más como referencia, los arquetipos son más como mapas internos que nos ayudan a comprendernos mejor, dándonos claves para desarrollar nuestras fortalezas y superar nuestros miedos y alcanzar un mayor equilibrio personal. Básicamente sería esta como una brújula en su momento, ¿no? Como un mapa que me va a llevar a determinada dirección. Entonces, cuando desarrollamos nosotros las habilidades, terapéuticas de la función de los arquetipos, cómo es que nosotros podríamos utilizarlas a la hora de estar acompañando a alguna persona en psicoterapia, pues aquí nos lleva a comprender la psique del paciente. Yo conozco los arquetipos, tenemos aquí un pequeño mapa en el fondo de estos dos arquetipos que pone Jung, este, y entonces me va a ayudar a interpretar los conflictos internos y los sueños, conectando el material inconsciente con la experiencia consciente de la persona y al menos en la terapia que manejamos nosotros con los aconsejados, con los clientes, es poder estarlos llevando del consciente al inconsciente, del inconsciente al consciente y en este viaje de ir y venir.
a través de la terapia, a través de las tareas, de los ejercicios, llega un momento en que la persona logra poder comprender, poder asimilar, como cuando viene este despertar y es ahí donde se crea un gestal, ¿verdad? En la persona, porque la percepción se da cuenta que se está dando cuenta y comienza a generar cambios, pero desde una comprensión, ya no desde una manipulación mental, sino desde una comprensión y esos cambios son los que realmente valen la pena y no se digas, digo, si conocemos como estos mapas que de repente están dirigiendo a la persona y que a veces pues lo están haciendo de manera contraria al propósito que Dios tiene en la vida de la persona. Los arquetipos nos ayudan también a facilitar el autoconocimiento, porque identificar arquetipos activos entonces va a permitir que nuestro cliente entienda sus motivaciones, que entienda sus miedos y que promueva el autoconocimiento y el desarrollo personal. En algún momento también vimos acerca de la sombra, la reconciliación con nuestra sombra, vimos la individuación y también parte de este autor tomamos también lectura, investigaciones también de otros autores, pero al final de cuentas en esta formación transpersonal, en esta psicoterapia transpersonal que buscamos nosotros profundizar en ir más allá en el cliente, en ir más allá de la persona que la que estamos tratando. Estas investigaciones de estos autores, pues a nosotros nos da mucha luz para poder llegar a esta comprensión, promover el crecimiento y la individuación. Les mencionaba ahorita hace un momento, al integrar arquetipos, en el proceso de individuación, pues ayuda al paciente a equilibrar fuerzas internas y encontrar propósito, que realmente lo que está haciendo la persona le encuentre sentido. El sea bueno, sea malo, a veces pues ya vamos a entrar ahí en conceptos de valores, de interpretaciones, y ya ahí nos meteríamos tal vez por ahí a otro tema, porque tal vez lo que sea malo para mí, para ti no sea malo, o tal vez lo que es malo para mí no sea malo, entonces ya es ahí cuestión de valores. Lo que realmente implica aquí es una autenticidad en este trabajo de la individuación, porque al final de cuentas cada uno de nosotros cuando llegamos a hacer este tipo de trabajos, viene un despertar en nuestras vidas, viene una clarificación a nuestras vidas, dejamos de hacer cosas que únicamente nos estaban cansando, nos estaban deteriorando y comenzamos a hacer ajustes y ahora volvemos a hacer, o si no lo estábamos haciendo, comenzamos a hacer cosas que realmente tienen significado y tienen sentido para nuestras vidas. Los arquetipos también nos van a ayudar a interpretar sueños y símbolos cuando hacemos este tipo de tareas en los pacientes, en los clientes. Los arquetipos en los sueños permiten descubrir mensajes importantes sobre la vida interior de los pacientes. También trabajar con narrativas y con mitos personales, identificar y reescribir narrativas limitantes basadas en arquetipos, pues ayuda al paciente a adoptar roles más activos en su vida y encontrarle sentido a lo que hace, encontrarle sentido a la vida, independientemente si está pasando por un problema o está pasando por una derrota o está pasando por una victoria, independientemente del escenario por el cual esté pasando momentáneamente, siempre estarlos encauzando, estarlos inspirando, estarlos motivando para que le encuentren sentido a todo eso que en su momento están viviendo. Cuando conectamos, dice aquí conectar lo universal y lo colectivo, pues los arquetipos, precisamente eso es lo que nos ayuda. Permite al paciente, al cliente, sentirse parte de algo más grande, como en el caso de nosotros cuando, digo, quienes hemos tenido oportunidad de acercarnos a Cristo, este, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, entonces me lleva a una desidentificación, me lleva a una desidentigración positiva, en palabras de Dabrowski, de tal manera que ya no vivo yo y entonces
el ya no vivir yo me lleva a poder conectar con algo más grande, con el nosotros. Y esto pues me lleva a esto colectivo, me lleva a esto universal. Y los arquetipos pues de cierta forma nos van a nosotros a ayudar a ir teniendo este crecimiento, fomentar la creatividad y la expresión simbólica. Aquí pues si trabajamos con arquetipos, aquí se va a inspirar la creatividad y también se va a inspirar la expresión emocional a través de los medios simbólicos como el arte, creo que en el caso de nuestro compañero Sergio, ¿verdad? Que trabaja esta parte del arte, también nosotros en terapia que manejamos la escritura, el conocimiento de los arquetipos, pues a final de cuentas se convierte en una herramienta poderosa. Los mandalas, por decir también un ejemplo, todo eso nos arroja a nosotros mucha información, la lectura de la escritura en puño y letra, ¿verdad? Cuando las personas hacen sus escritos y tenemos un conocimiento de las letras, no me refiero a cómo suenan las letras o cuando se unen las letras, las palabras que dan, sino más bien del el tipo de letra, si lo hacen inclinada hacia un lado, si está derecha, si está inclinada para otro lado. O sea, todo esto arroja una lectura, arroja una interpretación a nosotros como terapeutas a la hora de estar acompañando por aquí a las personas. Entonces, voy a aquí hacer una pausa ahorita para meternos a lo que son los 12 arquetipos, de lo cual nos viene mencionando el material, conocerlos, por decir las metas de cada uno de ellos, conocer los propósitos, cómo están, si ustedes revisaron el material, los arquetipos están como en cuatro partes, en cada parte hay tres arquetipos. Pero aquí antes de continuar, me gustaría, si me ayudan ustedes con lo que hemos venido leyendo ahorita, a enriquecer un poco más sobre el tema. Juan, si nos ayudas por ahí, por favor, Juan Díaz. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Este tema en particular, pues para mí es muy significativo, ya que fue el tema que me permitió hacer esa trascendencia emocional y también a la misma vez esa simbiosis, ¿verdad? Esa combinación entre lo espiritual, lo sobrenatural, con aquellas cosas que ahora conocemos nosotros, ¿verdad? Como el estudio secular. Entonces, la combinación del conocimiento, por mucho tiempo, bueno, el área espiritual no se entendía tan profunda y se separaba. Pero entre tanto avanzando la ciencia, pues ahora nos damos cuenta de que no están separados. Si queremos entender al ser humano, necesitamos verlo desde todas sus dimensiones. Y entonces aquí esta información que nos está entregando Carl Jung, pues nos ayuda a poder entender esa área de la sombra, nos ayuda a entender la dimensión del inconsciente, del ánima, el mundo interno, del ánimus, ¿verdad? Los arquetipos, el inconsciente colectivo, el personal, y cómo todas estas dimensiones que están dentro de nosotros nos ayudan a entender la realidad o nuestra realidad o la creación de la percepción de nuestra realidad. ¿Y de qué manera podemos nosotros acompañar a alguien? Bueno, entendiendo de que cada persona habla desde el área emocional y desde la realidad que está viviendo. Entonces, al yo recibir una información de una persona y procesarlo desde lo que yo soy, pues la otra persona no tiene las experiencias que yo he vivido. No ha pasado a como soy. Entonces, decirle a una persona, hazle de esta manera, le estoy diciendo desde toda mi vivencia, desde todo aquello que a mí me ha transformado. Entonces, no estamos para arreglar problemas de las personas, sino más bien para acompañarlos desde su realidad. Entonces, ya no estoy desesperado en el vaciar todo lo que sé, sino estoy escuchando dónde está
y entonces poder ver dentro de qué arquetipo se encuentra, qué es lo que esa persona crea como realidad y entonces ver de qué manera la puedo acompañar para que se dé cuenta de que hay más modelos, que hay otros arquetipos y que se encuentra donde está porque lo decidió, porque se sintió en un momento que no tenía otra opción, porque todas las circunstancias de la vida que están alrededor de esa persona le ha llevado a crear una realidad y muchos lo dan como el todo, como no puedo cambiar esto, esto es lo único que tengo, porque hasta ahí se quedó todo su conocimiento, no alcanzan a ver las otras cosas. Entonces, como terapeuta, al entender lo que Carl Jung nos dice de cómo cada área está haciendo que avance a la persona o que se detenga, identificándolo, lo puedo llevar si está en el arquetipo de víctima a cómo se puede convertir en el arquetipo de héroe. ¿Cómo puede esta persona cambiar esa realidad? Pero yo entendiendo que no es todo lo que yo sé lo que le va a cambiar, sino ahora cómo escuchar a la persona para que se dé cuenta y ella misma acepte, tenga ese breakthrough, ¿verdad? Ese rompimiento, esa interna revelación y esa persona lo pueda aceptar. Yo estaba tratando un caso precisamente apenas de una persona que dice que escucha voces. Y entonces vinieron conmigo porque pues saben que soy pastor y entonces me dijo, es que yo creo que estoy endemoniada. Estoy escuchando una voz y creo que estoy endemoniada. Es una persona que para empezar ni siquiera creía en Dios, pero ahora por toda la información que ha recibido, ha creído que pues está endemoniada. Por el don que tengo de discernimiento de espíritus, en el momento que la persona empieza a hablar conmigo, yo no identifico demonio, yo no veo un demonio, no veo esa perversidad, no veo esa maldad, pero sí veo una persona confundida. Pero esta persona está convencida que está endemoniada. Entonces ahora, antes yo la hubiera ungido con aceite, la hubiera llevado a repetir una oración ¿verdad? Y declarar la palabra y me hubiera ido diciendo, esa persona quedó libre, porque esa era mi convicción. Pero ahora que la estoy escuchando y haciendo la combinación de esto, teniendo la flexibilidad de poderme mover de un arquetipo a el otro y acompañar a la persona, el yo continuar hablándole del área espiritual, lo único que iba a hacer era hacer que ella se confundiera más y verdaderamente quedara dañada, porque iba a aceptar todo lo que yo le estaba diciendo. Más bien, en cambio, la empecé a acompañar y al acompañarla, ella aceptó y se dio cuenta de que pues no estaba endemoniada. Le dije, pero terminando la sesión, vamos a hacer una oración y te voy a enseñar cómo ser una guerrera espiritual. Te voy a enseñar cómo es que tú tienes autoridad para echar fuera demonios. Así es de que cualquier demonio que quiera venir a tu mente, lo vas a hacer de esta manera. Entonces, cuando entendemos estas áreas, pues entonces vamos a poder acompañar a la persona desde donde está. Pero sí tenemos que darnos el tiempo de poder identificarlas poco a poco para que entonces la persona avance. Les dejo saber que la persona se ha mejorado. Fue una sesión de aproximadamente 6 semanas y la persona se ha mejorado y entonces pudo identificar esa área de víctima, cómo había entrado. Ella se había puesto en una posición de víctima, necesitaba la atención de su familia, había perdido la atención de su familia y una voz le empezó a decir que era la manera de poder hacerlo, cuando en realidad eran sus barreras de defensa, al sentirse que había perdido el control. Y creía que a través de esa manipulación podía tener a su familia. Entonces introdujo el temor y tomó la postura de víctima. Cuando la acompañamos y ella se dio cuenta cómo estaba, optó por no caminar ahí, sino se convirtió en el héroe y ahora recupera su fuerza y empieza a avanzar. Desde que sorprendente. Nos decía el maestro, no sé si recuerdan, ¿verdad? Hace 8 días, este, en ese viaje por ahí que nos llevó en la meditación, ahí están las cosas que vistes, puedes tomarlas o puedes soltarlas. A final de cuentas, es una decisión, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Maestra Lupita, no sé si quisiera dar alguna aportación también, por favor.
Sí, buenas noches a todos. Bueno, pues viendo este video de Carl Jung donde muestra que el arquetipo está muy relacionado con aquello con lo que nosotros nos identificamos, ¿verdad? Y bueno, que si nos identificamos con el sabio, si nos identificamos con el amante, aquello que nos identificamos cuando vemos alguna película, por ejemplo, podemos descubrir cuál es nuestro arquetipo que nos domina. Entonces es una forma muy sencilla de poder descubrir esa parte de nosotros que nos domina. También Carl Jung menciona que en realidad lo que domina al ser humano es más el inconsciente que el consciente, porque es a través del inconsciente como nosotros tenemos actitudes. Son las que el inconsciente es el que hace que nosotros tengamos ciertos comportamientos o ciertas actitudes por esos arquetipos que tenemos muy arraigados en el inconsciente. Yo también aprovechando esta parte del arquetipo, como lo he estado utilizando con uno de mis pacientes que está siendo pues desintoxicado de las adicciones, de las drogas. Y pues nosotros sabemos que salen, pero llega un momento en que vuelven a recaer y vuelven a recaer. Entonces, buscando cuál era el arquetipo que lo tiene anclado en ese pensamiento, en ese inconsciente que lo lleva a repetir la misma historia. Y comentando, hablaba yo sobre la música, le preguntaba qué música te gusta. Y ahí fue un detonante porque empezó a hablarme de la música que le gusta y le pregunté cómo sientes, cómo percibes esa música, cómo te sientes cuando la escuchas, cómo te percibes cuando ves esos videos. Y efectivamente él me decía que su sueño siempre ha sido tener un BMW y vestirse con un traje negro y tener anillos de oro muy llamativos y una mujer demasiado guapa y bueno, pues yo creo que es el sueño de todo varón, ¿verdad? Pero entonces en el momento en que me explicaba, pues él se dio cuenta reaccionó. Solamente es que empezar a entrar en su inconsciente, aquello que lo domina, ese modelo que él había diseñado para sí mismo. Y se dio cuenta que no era un modelo correcto. O sea, él solo lo asimiló. Y él solo se puso como tarea dejar de escuchar música y ver esos videos. A la semana le mando un mensaje para preguntarle cómo le ha ido con su ayuno de música y videos. Y entonces él mismo expresa que era sorprendente que dejar de ver y de oír esa música le ha ayudado hasta ver las cosas de otro color. Y lo ha estimulado a hacer cambios y lo ha estimulado mucho a hacer un proyecto de vida. Y nada más por el hecho de que descubrió cuál era el arquetipo que lo estaba dominando por tanto tiempo. Ujú. Qué, qué interesante el aprender de este tipo de material, de estas aportaciones de estos hombres como Carl Jung y poderlo traer, ¿verdad? A la psicoterapia y acompañar de esa forma, acompañar, no cambiar, no manipular, acompañar a las personas. Creo que ha sido algo pues sumamente interesante. Creo que aquí en este mapa, algo que nos mencionaba por aquí la maestra Lupita, este, aquí en el inconsciente colectivo, pues es en este mapa conceptual donde podemos identificar, ¿no? Es como si trajéramos como una programación, como alguna aplicación instalada ya, que conocida como hábitos, donde salen nuestras reacciones
de manera inconsciente, de manera automática, por una programación que ya traemos en nuestra parte inconsciente. Entonces, el trabajo con este joven que comenta, pues una vez al estarlo hablando y al estarse escuchando y logra identificarlo y generar esos cambios, creo que esa parte es buenísima. Aquí me meto un poquito a la lectura. Los arquetipos desempeñan un papel significativo, como lo estamos escuchando ahorita en las aportaciones aquí de los compañeros, tanto en la psicología como en la cultura. Esto pues es debido a la influencia profunda en la psique humana y en la presencia de la narrativa cultural. Siempre, en todo momento, la cultura va a tener una influencia, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Somos arrastrados, de repente por los movimientos culturales consciente o inconscientemente. Entonces aquí se explora la importancia de los arquetipos en ambas áreas. Por decir, la importancia de los arquetipos en la psicología, pues nos va a llevar a nosotros a comprender la psique humana, pues desde qué punto, desde este punto inconsciente, colectivo, cómo a través de la cultura fueron instalándose tal vez en una cultura familiar donde las personas no tenían un cuidado de sus emociones o no cultivaban una disciplina de las emociones o no fomentaban una salud mental, y todo esto entonces se va creando cultura familiar y por lo tanto pues las personas van a tener un comportamiento, donde vamos a identificar de qué manera culturalmente en esa familia pues han venido creciendo y vienen enfermedades psicosomáticas y vienen enfermedades gastrointestinales por este mal manejo de las emociones, este mal manejo que tienen en su vida personal. Y ahí podemos nosotros comenzar a comprender la psique humana, y desde esta comprensión, tanto de la psique como lo colectivo, lo cultural, entonces aquí los arquetipos nos permiten una comprensión más profunda de esta psique humana. Identificamos estos patrones universales, esto que rige, ¿verdad?, a las personas en su manera de pensar, en su manera de actuar, de comportarse, en esa emoción, comportamiento, y nos ayuda a que los psicólogos a comprender cómo las experiencias humanas fundamentales influyen en la vida de las personas. Son temas aquí en el mapa conceptual, nos vamos desde acá arriba del mundo externo: familia, sociedad, cultura, naturaleza. Fíjense todo el condicionamiento operante que se tiene. El sí mismo hasta acá abajo. Solamente las personas que no se dedican a hacer un trabajo introspectivo difícilmente van a encontrar el sí mismo en un conocimiento teológico. Pues tiene que ver con mi verdadero yo, y mi verdadero yo es Cristo en mi vida, que ese sería el sí mismo teológicamente para nosotros que estudiamos también la escritura, que estudiamos la Biblia. Entonces, todo lo que está por encima, la máscara, pues que es la personalidad, y que tiene una influencia impresionante del ego, ¿verdad? De esa conciencia, que me dice, me determina qué es bueno, qué es malo, o sea, esta conciencia natural, no una conciencia transpersonal, sino esta conciencia natural donde se identifica a través del ego. Por eso cuando hacemos un trabajo de desidentificación, pues necesitamos identificar la parte del ego para poder llegar a una desidentificación. Y en esta sombra, en el inconsciente personal, Jung aborda todos esos complejos que muchas veces nosotros tenemos, todo eso que a veces nos asusta, todo eso que a veces enjuiciamos, todo eso que de repente no salimos de acuerdo con otras personas, es como una falta de una reconciliación, ¿verdad?, con esas partes oscuras de nuestras vidas, de nuestra vida, para dejar de nosotros estar enjuiciando, de estar señalando, y en esta reconciliación con nosotros mismos, en esta integración de la sombra con nosotros mismos, entonces vivimos una trascendencia que nos permite, aquí ir profundizando, irnos metiendo aquí en los arquetipos
conociendo un poco más principalmente de nosotros y luego posteriormente con las personas que acompañemos para, a final de cuentas, en este trabajo de individuación, poder conocer realmente quién verdaderamente yo soy. No lo que me dicen que yo soy, no lo que un papel de estudio adquirí, lo que el título que me dieron o que me reconocieron, sino más bien qué realmente es lo que creo que soy, lo que pienso que yo soy. No sé, Sergio, si nos quisieras dar alguna aportación aquí adelante, por favor. Muchas gracias, pues me parece, gracias, doctor Arturo. Me parece que las aportaciones que han hecho mis compañeros Juan y Lupita, muy interesantes por el trabajo ya directamente en psicoterapia con sus consultantes. Y yo, por ejemplo, como usted bien lo decía, lo he podido trabajar a través de pues el arte. Para Gustav Carl Jung, la parte de los sueños son pues un material con mucha información sobre nuestro ser más profundo, ¿verdad? Entonces el análisis de los sueños y la interpretación de estas y los símbolos y cómo actúan en cada individuo es un contenido muy interesante para trabajarlo. Entonces, en el trabajo que yo puedo hacer, ha habido personas que han llegado a decirme, oye, tuve tal sueño, por ejemplo, una pesadilla, un sueño, tuve un cliente de 21 años, tuvo un sueño que sí le causó mucha angustia porque soñaba que estaba en la calle, un poco discutiendo con su novia, y cuando en eso estaba, un joven, pasa una camioneta y un joven le dispara y lo impacta pues de muerte, varios impactos en el pecho, ¿no? Entonces él se ve que cae y recuerda ese sueño y le provocó mucha angustia. Entonces le dije, bueno, pues vamos partiendo de esto, cómo te sentiste y si puedes hacer una imagen de ese sueño. Entonces le dije, intenta hacer esta representación lo más fiel a lo que viste y trata de ponerte en esa situación eh, sintiendo qué es lo que te provocó ese sueño. Entonces, cuando lo hizo, estaba hasta ansioso, temblando, le estaba costando mucho trabajo en realidad. Y, y me dice, le pregunté yo en algún momento porque lo vi que se atoraba y le digo, ¿qué sientes? Dice, mucho miedo, mucho miedo. Y le digo, ¿a qué? ¿A morir? Y me dice, o sea, le pregunté a qué y se quedó también un poco sin respuesta. Entonces le dije, ¿a morir? Dice, pues sí. Pero aparte también estoy muy preocupado porque pues mi novia ha estado hablando con alguien y creo que me vayan a hacer algo. Y le dije, bueno, él de alguna manera estaba como con esa preocupación y le dije, oye, ¿hay algo real que tú hayas hecho o que le hayas hecho a alguien o a tu novia? No, en realidad no. Pues poco a poquito, él empezó como a esa imagen, cuando ya la pudo construir y cuando ya iba narrando lo que estaba sintiendo, a ir pudiendo relajarse y entonces le pedí un segundo ejercicio. Le dije, ok, ¿qué harías diferente si tú en ese sueño, imagínate que puedes cambiarlo y puedes cambiar esa imagen y el resultado final? Total que él pues hace este dibujo de que no estaba discutiendo con su novia, se pone en la camioneta, lo puso en un viaje hacia la playa, y entonces empecé a notar que él eh, empezaba a tener como una expresión más relajada, una mayor tranquilidad y tal. Bueno, en el proceso estuvimos hablando durante esa sesión porque ya había estado en otras más, pero en esta llegó muy inquieto. Y cuando terminamos después de hacer el abordaje, de estas dos imágenes. Al final le preguntaba, ¿cómo te sientes? Dice, mucho más tranquilo. Sí me perturbó el sueño, pero ahora me quedo tranquilo porque él tenía como la idea de que era algo como escrito, ¿no? Que iba a pasar y ya. El- entonces estos arquetipos
que nos plantea Jung como estos mapas, como lo mencionaba usted, doctor, de, nos dan un norte para saber en dónde estamos y luego entonces, como lo comentaba Juan Díaz, de, por ejemplo, la víctima y llevarla pues al guerrero, ¿no? Eh, Poder fortalecerse, poder... Yo en esa sesión, de alguna manera, a él le di esa posibilidad eh, de que él se viera como este guerrero que hacía frente, le decía, bueno, ¿hay algo que te preocupe realmente para que eso que soñaste suceda? Dice, no, la verdad no. O sea, ¿le has hecho daño a alguien? No. Entonces, él ya articulando ese sueño, narrándolo, dibujándolo, viendo las imágenes, pues se dio cuenta que en realidad eh, lo que sí le hice notar y le pedía que pudiera reflexionar es qué te dice a ti ese sueño. Puedes saber, puedes detectar en qué momento estabas para que tú llegaras a ese sueño y ya empezó a pensar que sí, es que tuve una discusión con mi novia y yo estaba muy incómodo y entonces, pues claro que en el sueño fue este símbolo de morir, ¿no? Entonces le dije, ok, quizá te está invitando este sueño a una transformación, porque la muerte no es como tal esta pérdida de la vida, sino un cambio. Y le decía, revisa cómo estás en tu, porque ya era un tema que estaba tratando, cómo estás en tu relación, en tu vida, y bueno. Después, en otras sesiones, él pudo, ya le decía, oye, ¿cómo te fue con eso? No, muy bien, ya, o sea, no estoy ya preocupado por eso, estoy muy bien. Y digo, ¿con tu novia cómo vas? Dice, mejor si estamos, si hay discusiones, pero estamos pudiendo resolver esto. Y también lo que me queda claro es, no estoy seguro si quiera permanecer en esta relación. Dije, bueno, pues ya ahí lo verás, pero el poder reconocer en qué arquetipos nos estamos viviendo y poder transitar hacia aquellos, por ejemplo, al mago, ¿no? La transformación, el cambio, que también es importante poder, por ejemplo, en los ejercicios, por decirles algo, aquí, ¿no? Como algunos ejercicios para fortalecer el arquetipo del mago, por ejemplo, practicar la gratitud y el amor propio, ¿no? eh, para el arquetipo del creador, pues dedicarse a un proyecto artístico sin una mayor expectativa que gozar la experiencia, ¿no? No buscar la perfección, sino gozar la experiencia. Este tipo de actividades a través del arte, pues las podemos ir trabajando, escribiendo, pintando, bailando. Entonces, en el sabio, pues leer y meditar sobre la aplicación del conocimiento en la vida cotidiana y de igual manera, pues desde la humildad y desde el equilibrio, ¿no? En el explorador, pues salir de la rutina y descubrir nuevas experiencias que, que nos permitan salirnos de nuestra caja cotidiana, ¿no? De cómo nos vivimos y entonces explorar nuevas rutas, pues que nos permitirán vencer el miedo, salir de la rutina, etcétera. En el héroe, pues afrontar los retos con valentía, que a veces o muy frecuentemente pues nos enfrentamos a retos que nos llevan a detenernos y quedarnos en la inactividad, en la parálisis. Y entonces pues un ejercicio de valentía el poder enfrentarse a la circunstancia, no darle tanto rodeo y decir, bueno, si tengo que hablar, por ejemplo, en este caso que les decía, con mi pareja y decir de manera asertiva, esto no me gusta, yo puedo con esto o no puedo con esto y decirlo abiertamente, pues es enfrentar. Y en cuanto al mago, por ejemplo, otro arquetipo que me parece muy interesante, todos lo tienen, son interesantes, reflexionar que cómo transformar la vida con conciencia y con ética, cómo transformar. Entonces eso diría yo y pues que me parece muy interesante el aporte que Gustav Carl Jung nos hace porque él, como les decía, le dio mucho énfasis a trabajar con los sueños, a dibujar los sueños y a partir de esto poder hacer una exploración. Como este ejemplo que les decía, pues al final de cuentas mi consultante se fue mucho más tranquilo porque venía hasta temblando, o sea, no podía ni hablar. Entonces, cuando él hace este trabajo y entonces redibuja la imagen que le había sido
pues agresiva o que le había perturbado, pues ya logró encontrarse con más calma. Y muchas veces es esto, ¿no? Es cambiar la narrativa, cambiar la imagen que estamos construyendo y la manera en que estamos recibiendo los símbolos. Eso diría. Ok, ok, Sergio, gracias. Pues yo creo que, bueno, ya nos proyectó un poquito por aquí Sergio, con el tema. Me gustaría, aquí está el mapa, ¿verdad? De estos arquetipos, ya se mencionaron ahorita, algunos. Ahorita preguntaba algo Horacio y ya la maestra Lupita le contesta, ¿no? Cómo identificaba a esa persona, con qué arquetipo, y ahí la respondía, ¿no? Con el del amante. Entonces, vamos a mirar este primero del inocente, eh, que tiene que ver, les mencionaba que están en cuatro, están repartidos en cuatro áreas. Estos, el gobernante, el creador, el inocente, es en un orden y tener control. El sabio, el explorador, el héroe, en una orientación al propio individuo, que sería ideal que estuviéramos nosotros en estos arquetipos, ¿no? El bufón, el rebelde, el mago, que están en el cambio, y el amante, el amigo, el cuidador, que están en una orientación hacia las personas. Entonces aquí el inocente, pues es en orden y control, aquellos que se identifican con el arquetipo inocente a veces son criticados por ser soñadores, por ser ingenuos. Sin embargo, su actitud positiva y personalidad despreocupada puede elevar a otros como un soplo de aire fresco, y el inocente siempre trata de ver lo bueno y él a menudo busca el lado positivo en cada situación. Y aquí vemos esta pequeña descripción. El inocente tiene como meta buscar la felicidad y la paz. Los miedos, pues es a ser castigado por hacer algo malo. Entonces aquí habría que trabajar, en este caso, en los miedos, las debilidades, ingenuo, falta de realismo, talento, optimismo, de fe en lo bueno. ¿Y cómo usar esto en terapia? Aquí hay un ejemplo. Aquí sería ayudar a esta persona a que identifique los momentos de alegría, promoviendo una perspectiva más positiva, y sobre todo también sería, que identifique esos miedos, porque a veces el miedo es el que a veces también nos hace sonreír, el miedo también es el que nos pone como una máscara, es el que nos va dando la pauta ahora que sigue, y muchas cosas a veces se hacen por miedo. Entonces cuando se llega a esta parte inconsciente se detecta, entonces lo que sigue es que vamos a llegar a una profundidad en estas personas, a que se puedan descubrir, ¿verdad?, en sí mismas, según estas aportaciones de Jung. El amigo, es orientación hacia las personas, y este arquetipo del amigo representa aquellos que son confiables, aquellos realistas, que son honestos. Algunas personas pueden describirlos como un poco negativos a veces. El amigo siempre está buscando pertenencia en el mundo, este amor filial, esta necesidad que cada uno de nosotros tenemos de formar parte, ¿verdad? De alguna parte en la sociedad, llámese familia, llámese iglesia, llámese escuela, llámese amigos. Siempre está buscando esa pertenencia, y puede unirse a muchos grupos y comunidades para encontrar un lugar donde encajar. Si se hace desde una perspectiva sana del amigo, pues qué bueno, pero a veces también a través de este arquetipo es que las gentes se involucran pues en cosas, malas, pues, y digo malas como el crimen organizado, drogas, alcohol, etcétera. Entonces aquí nos da esta narrativa también de meta, crear conexiones de pertenencia, miedos, soledad y rechazo. Por eso de repente esta necesidad de formar parte de debilidades, dependencia a la aprobación, a que, hey, sí, estás bien, lo estás haciendo bien. El talento, pues son empáticos y tienen habilidades sociales por esta facilidad que tienen de relacionarse. Y aquí, pues, en terapia sería explorar relaciones
y aprender a construir conexiones más profundas. Leo nada más un siguiente, sería el último que voy a leer para no irnos hasta los 12. Nada más aquí el estarlos leyendo es para poder nosotros en la lectura que ustedes vuelvan a hacer tal vez ya en la semana, en este releer, pues va a venir también una comprensión y unas anotaciones que podemos ir construyendo el conocimiento, el aprendizaje de estos arquetipos, cómo es que nosotros los podemos usar, como los ejemplos que ahorita han dado mis compañeros, y cómo los podríamos nosotros usar en terapia. Este arquetipo del héroe tiene una orientación al propio individuo y el héroe pues se esfuerza a ser fuerte y defender a los demás. Esto puede sentir que tiene un destino que debe cumplir y los héroes pues son valientes en su búsqueda de justicia e igualdad y se enfrentan incluso a las fuerzas más poderosas y piensan que están equivocados. Por lo regular, este arquetipo son los líderes sociales, ¿verdad? Los que mantienen la batuta, los líderes en las colonias, los que de cierta forma quieren o están en contra de las injusticias, bueno, todo eso. Ya luego encuentran un beneficio, ya se desvían, ¿verdad? Se desvirtúan del propósito de la esencia, pero a final de cuentas, bueno, es como un ejemplo, ¿no? La meta es proteger y servir a los demás. Buenísimo, este tipo de arquetipo, ahí podríamos entonces ya comenzar a ir identificando a diferentes personas, miedos, a veces pues fracasar en su misión. El talento, pues que son personas por lo regular coléricas, que tienen coraje, determinación, tienen una convicción en lo que están haciendo y difícilmente se intimidan. Tal vez otras personas con otro tipo de arquetipo, no podrían fluir como lo hace el héroe, de la forma como se desarrolla en la sociedad. Si trabajamos en terapia con alguno de ellos, pues sería trabajar en la autoconfianza y en las habilidades para actuar como agente de cambio, para que ese arquetipo siga creciendo, siga avanzando y pueda encontrar, ¿verdad? El sí mismo, la verdadera identidad en el ser, en su persona. Y si está haciendo las cosas por miedo, pues ya ellos mismos, como lo mencionaban ahorita, quienes me antecedieron, lo van identificando y ellos son los que dan este cambio en su curso. José Tapia, no sé si quieras dar alguna aportación. Adelante, José. Sí, gracias. Antes de la clase estuve con un matrimonio eh, en crisis. Ayer estuve con ellos por separado, hoy estuve con ellos como pareja, identificando el tipo de arquetipo que domina sus vidas, el arquetipo cultural, el tipo de reacciones que están teniendo, dado que hay una infidelidad en la relación, que si bien no se ha declarado, ya la sospecha y hay pruebas de ello. Trabajando con ellos en este momento, los llevé a un proceso que se llama la indagatoria, que es algo muy relacionado al arquetipo del explorador, en donde se hace una indagatoria profunda, en donde les hice una serie de preguntas que yo bien sabía que no iban a tener respuesta, y efectivamente no la tuvieron. Mi objetivo al trabajar con ellos en este momento de esta manera fue sacarlos del trance en el que venían, del trance emocional, del trance mental en el que venían por el conflicto que tienen, y poderlos dirigir a que aprendan de esto, a que puedan, es una oportunidad de cambio. Se los presenté como una oportunidad de cambio y ellos lo asimilaron. Pude desviar su atención de la mentalidad del dolor que traen, tanto uno como el otro, y llevarlos a un estado en el que se dieran cuenta que esto, si bien es cierto, no es agradable, puede tener algo rescatable y puede tener ventajas. Eh,
fue muy bonito lo que trabajé con ellos. Lo dirigí con los conocimientos que tengo de los arquetipos. Ya lo había checado en uno de los libros de Carl Jung, pero fue muy grato lo que en esta pareja en particular con quien me tocó trabajar ayer y hoy. Eso, Arturo, gracias. Muy bien, José. Gracias por la aportación. Eugenia, no sé si gustas, darnos alguna aportación. Y después también, Horacio, no sé si lo que completábamos, Horacio, la pregunta que hacías, no sé si ya logramos poder tener una respuesta más sólida. Si gustas, Horacio, en lo que Eugenia abre su micrófono, si gustas participar. Adelante, Horacio. Sí, creo que las aportaciones de los compañeros me dan más pistas, información, me ayuda a comprender, pues, por dónde va esto de los arquetipos, ¿verdad? Entonces, estoy entendiendo que nos vamos identificando con algún arquetipo de esos que propone Carl Jung, y voy viendo pues que si me identifico, por ejemplo, yo antes me identificaba mucho con el amigo, ese era mi arquetipo. Y llegó un momento en que eh, hasta este momento ya no, o sea, como que me aislé un poco, como por las experiencias negativas de las relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo pudiera identificar algunas de los contrarios, no sé si nombrarlo así. O sea, por ejemplo, el amigo, me identifico con el arquetipo amigo y cuál podría ser como, por ejemplo, eh, esas, pues ahí lo menciona, ¿no? Sobre el tipo de... Es que yo realmente nunca quise tener ese sentido de, tal vez yo lo diga, ¿verdad? Ese sentido de pertenencia, así como que a veces lo veo como algo negativo, pero no sé si se pudiera descubrir como algo que no ayuda a ser un amigo completo, no sé, es que como que no lo tengo claro ahí. Los ejemplos que dieron los compañeros, sí los comprendo, pues, pero como que ahí, por ejemplo, sería un problema, por ejemplo, de relaciones. Por ejemplo, si encuentro un caso donde las relaciones de amistad resultan conflictivas, ¿cómo podría yo identificar ahí para poder poner en el arquetipo del amigo a alguna persona? Pudieran ser diferentes situaciones, relaciones conflictivas, diferentes, pues variadas, ¿no? ¿Sí me doy a entender en eso o no? No queda muy claro el asunto. Sí, por lo regular es algo como en su momento los temperamentos, tienen sus fortalezas, tienen sus debilidades. Aquí los arquetipos, pues de la misma forma, nos va dando una indicación, como lo que nos mencionaba el maestro Carlos al inicio. Pues lo identifiqué en este arquetipo, entonces de víctima, ¿verdad? Creo que sí, algo así mencionaba Carlos al inicio y luego pues pasarlo a esta otra parte, ¿no? Donde está esa meta, cada uno de los arquetipos por ahí que se presentan, así de manera muy generalizada, tiene esta razón de ser, esa explicación, esa meta, esos miedos, debilidades y cómo podríamos nosotros abordarlos, cómo podríamos trabajarlos nosotros, sugerencias que se ponen ahí, cómo podríamos trabajarlos en sesión o de qué manera poder acompañarlos. Obviamente, ya ahorita con esta lectura y con esta participación de ustedes también, ya las ideas comienzan a ser más claras. Este,
quiero meterme, Horacio, también a esta parte, bueno, también a los demás compañeros. Hemos visto los arquetipos, pero también hay tipos de arquetipos. Y nos menciona por aquí también Carl Jung acerca del ánima y el animus, estos principales arquetipos, ¿verdad?, que conforman nuestra personalidad y que expresan nuestro lenguaje. Este ánima y ánimos es la representación del género opuesto en el que la persona tiene. En algún momento, ahora el año pasado, a finales del año, tuvimos un retiro, tuvimos un momento que pasamos muy significativo para mí en lo personal y trabajaron este arquetipo. ¿Cómo lo trabajaron? A través de vivir una reconciliación. En el caso de nosotros como hombres, tener una reconciliación con nuestra parte femenina, porque esta parte es más a lo que implica, ¿no? Las mujeres tener una reconciliación con la parte masculina, no tanto porque nuestra sexualidad va a cambiar o nos vamos a hacer homosexuales o algo así, simplemente que hay una reconciliación, por decir, en mi caso, con la parte materna, con la parte de mi abuela, de mi bisabuela, no fue mi caso, pero no tuve hermanas, pero toda esa sensibilidad, ¿verdad?, que se requiere del lado femenino, en el caso, insisto, de uno de hombre, y posteriormente también con la mujer, ¿verdad?, con el padre, el abuelo, el bisabuelo, hermanos. Entonces, este arquetipo del ánimo y el ánimos, se expresa en una gran emocionalidad y nos pone en contacto con aspectos que reprimimos, por ahí, por eso surge el machismo. ¿Por qué? Pues porque no hay una reconciliación. Por eso también se da esta parte del feminismo, pues porque también de verdad se da de esta forma. Entonces, hay otro más abajo que es también el cinismo. No sé si estés por ahí también, Carlos, si ahorita nos ayudas también a dar una aportación acerca de este otro arquetipo. El cinismo, lo veíamos en la otra imagen pasada del ser como concepto empírico. El cinismo dice que designa toda la gama de fenómenos psíquicos en la persona. El sí mismo no es solo el centro, sino también toda la circunferencia que abarca tanto el consciente como el inconsciente. Entonces, el sí mismo es el centro de esa totalidad, así como el ego es el centro de la conciencia. Entonces, el sí mismo se convierte en este centro de la totalidad. Entonces, este arquetipo central del inconsciente colectivo, la imagen de la totalidad de la persona que confiere el sentido de la vida, así como el centro de la psique, así pues es la coherencia y la organización que confiere el equilibrio de la personalidad. En algún momento, cuando hemos estado escuchando por aquí las clases, nos ha tocado por aquí de cierta forma también escuchar a nuestro compañero Carlos. No sé si nos quisieras dar alguna aportación ahí, Carlos, acerca de ello. Adelante. Sí, buenas noches. Gracias, doctor Arturo. El área del sí mismo, yo la percibo y la veo, la interpreto desde el área de la materia. Todo lo que tiene que ver con el asunto de nuestros sentidos, todo aquello que tiene que ver con lo que veo, con lo que oigo, con lo que huelo, con lo que pruebo. Esto es lo que nos permite a nosotros hacer el comprender lo que tiene que ver con el asunto de la realidad, en el aquí y en el ahora. Todo el asunto del área exterior, tangible, palpable. Y entonces esta dimensión es la que podemos nosotros disfrutar y de esta dimensión es la que determina cómo se mueven nuestras emociones. Y es en esta área de esta dimensión, del área de afuera, la que al nosotros mover nuestros sentimientos, entonces afecta e impacta todas las otras dimensiones interiores. Entonces, el sí mismo, cuando ya lo podemos mirar desde esta área, y entonces vemos ahora lo que es el consciente o el inconsciente,
y después tenemos lo que es el supraconsciente y el consciente colectivo. Como todas estas áreas empiezan a identificar ahora lo que tenemos la dimensión del área del conocimiento, ¿verdad? Que sería el área del subconsciente o el supraconsciente, que tiene que ver con esta dimensión en donde está todo el conocimiento de todo lo que fue, de todo lo que es y todo lo que será de nosotros mismos, en esta dimensión. Y entonces está lo que es el supraconsciente, que tiene que ver con el área del espíritu. Y entonces en esa área es aún todas las cosas que no existen. Pero es a través del alma en donde nosotros podemos, es el puente por donde nosotros podemos traer de lo sobrenatural, de aquello que no se ve, de aquello que no se palpa, de aquello que aún no existe. Ahora lo podemos traer a través de la dimensión del alma que tiene que ver con la conciencia para que pueda materializarse ahora al sí mismo. Por eso es que es tan importante que le prestemos mucha atención a lo que vemos y que le prestemos mucha atención a lo que escuchamos. Porque lo que nosotros vemos y lo que nosotros escuchamos es lo que aceptamos como realidad. Y si lo acepto como realidad y entonces lo transiciono, porque así como puedo transicionar, puedo traer de lo sobrenatural a lo natural, de lo natural puedo meterlo a lo sobrenatural. Y si mis sentimientos y mis emociones determinan que ese es el todo de mí y me veo únicamente como esa dimensión y lo acepto como una realidad, entonces a través de mi alma, que es el supraconsciente, ahora lo puedo transicionar y crear en el área que no existe para que ahora sea. Y en el momento que yo lo acepto, entonces en lo sobrenatural le doy autoridad, le doy poder y entonces aquello ahora en mi vida, todo mi entorno, viene a tomar esa autoridad. Entonces, si yo me veo como una persona que no tiene límites y me percibo en esta dimensión como una persona conquistadora, empiezo a mandar a través de todos mis neuroreceptores el mensaje a través de la dimensión del supraconsciente para que en lo sobrenatural mi espíritu tenga todo el acceso que ocupa para poderme yo desarrollar. Entonces, en esta conexión, ¿verdad? Del sí mismo, que es el área que determina el todo lo que yo hago y hacia donde yo me dirijo. Lo que yo haga aquí en el área de la materia es lo que va a tener efectos eternos. Por eso es de que ya, si me puedo meter un poquito a la interpretación del área espiritual, por eso es que el diablo viene y nos pega nuestras emociones. Porque si mi emoción ahora viene a ser dañada, mi autoestima se baja y entonces, aunque tenga mucho conocimiento, no puedo hacer uso de la autoridad de la fe. Y entonces, cuando yo oro con culpabilidad. Y al orar con culpabilidad, en ese momento mi fe se detiene y no puede transicionar y no puede echar mano de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque he creído, todos mis sentidos me dicen que no se puede. Y entonces cuando estoy atacado en mis emociones, automáticamente desubica y cambia el área sobrenatural. Por eso es que el sí mismo para mí es un área muy importante. ¿Por qué? Porque yo me profundicé mucho en el área de lo sobrenatural y en el área de lo espiritual y en el cómo se movía el alma. Pero yo no le tenía importancia al área del cuerpo porque decía al fin y al cabo que el cuerpo se va a morir y se va a ir a la tierra, no importa. Con que mi alma y mi espíritu esté bien, puedo yo avanzar. Y esta es una de las más grandes mentiras. ¿Por qué? Porque si tú no puedes disfrutar en tu cuerpo lo que está aquí, no vas a poder disfrutar lo que está allá. Es la dimensión del sí mismo lo que determina hacia dónde va. Aquí ya está el cielo y aquí ya está el infierno. Desde ahorita determina. Y tiene que ver con el estado de ánimo en donde yo estoy. Sé que me estoy metiendo en áreas teológicas que a lo mejor algunos van a decir, bueno, pues ¿de qué está hablando el pastor? No tengo mucho tiempo para meterme ahí, pero para mí es muy importante que veamos que si no le prestamos atención al sí mismo, que tiene que este cuerpo es lo que determina hacia dónde vamos. Nuestra alma necesita un cuerpo y nuestro espíritu necesita un cuerpo para nosotros poder funcionar completamente. Entonces, si este sí mismo yo lo puedo aceptar
pero que no se mueva a través del consciente colectivo. Porque una persona a través del consciente colectivo es una persona que no tiene identidad. Y como no tiene identidad por sí mismo, entonces escucha lo que otros dicen y al escuchar lo que otros dicen, vive y hace todo lo que los otros dicen porque en sí mismo no entiende quién es. Y por quedar bien con los otros, entonces abraza esa identidad, pero todo lo que está haciendo y de la manera que se conduce es por lo que los otros le están diciendo. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque esto entra tanto en la política como en la escuela, como en la iglesia, ¿no? Viene una persona que no tiene identidad y entonces entra, se le entrega un modelo de doctrina, no la cree, no la acepta, pero como no quiere sentirse excluido del grupo donde está, entonces habla, se viste, actúa y se comporta, ora, ayuna, lee y predica de la manera que le dijeron, pero no cree. Simplemente, como no tiene identidad, está siendo movido por el colectivo. El colectivo le está diciendo y está haciendo un bypass, está brincando su identidad y entonces simplemente proyecta lo que otros le dicen, pero no hay cambio, sigue siendo infeliz, sigue siendo una persona con problemas, sigue siendo una persona que no puede dejar los vicios, que no puede dejar el estilo de vida y creció en el rango institucional porque hizo todo lo que le decía el colectivo. Pero al no tener él una transformación de identidad, simplemente se brincó y vemos a una persona que simplemente sabe cómo comportarse, pero en lo oculto sigue viviendo un montón de cosas que le daña y que no lo permite avanzar. Entonces, cuando una persona logra conectarse con el supraconsciente, que es a través de una revelación con Dios, y tiene la identidad desde Dios, y ahora ya no hago las cosas por quedar bien con la gente, sino hago las cosas porque es lo correcto. Le caiga bien a la gente o no le caiga bien a la gente, lo hago porque es lo correcto. Vivo por la regla de lo correcto. Entonces ahora ya no me afecta que mis emociones sean confrontadas porque tengo identidad. Pero cuando ya paso del sí mismo ahora al consciente y al supraconsciente, también cuando llegas al supraconsciente hay un supraconsciente colectivo. Ya le estoy hablando a personas que tienen relación con Dios, personas que ya han tenido una trascendencia, personas que tienen control sobre sus emociones, personas que saben cómo conducirse, pero cuando llegas acá ya llegas al mundo de los espíritus. Ya llegas al mundo en donde ahora todas las cosas en el mundo espiritual están confrontando tus principios y tus valores. Pero como tienes identidad y te has conectado directamente con el Creador, ahora el mensaje que viene desde arriba te lleva a poderlo transicionar de lo que no se ve a lo que se ve. Y entonces ahora ya cómo te vistes y cómo hablas y cómo te conduces, lo haces de una conexión directa desde el supraconsciente y ahora tu cuerpo ahora se mueve para el servicio de los demás, para bendecir a otras personas. Ahora ya no te vistes por quedar bien con los demás, te vistes porque sabes qué es lo correcto, hablas de la manera correcta, actúas de la manera apropiada. Ahora ya no lo haces porque te paguen o porque no te pagues, lo haces porque sabes que eres un todo de todos. Y porque lo que a otra persona le afecte, te afecta a ti porque estás conectado con el todo. A esto se le llama trascendencia. Entonces, pero todo tiene que ver aquí. Si no abrazas y entiendes la importancia del sí mismo, que tiene que ver con tu cuerpo, que tiene que ver con tus emociones, el valor que tienes. Y ahí puedo aplicar un poquito de lo que dijo Jesús, ¿no? Cuando dice, los 10 mandamientos se encierran en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hablar del sí mismo, hablar de mí, tiene que ser a través de la imagen de Dios. Pero si yo no puedo amarme a mí mismo, pues oye, si no te amas a ti mismo, no me ames como te amas. Porque te imaginas, si no te amas a ti mismo y así me vas a amar, olvídate. O sea, lo que va a salir de ti va a ser odio, va a ser amargura, va a ser rencor, traición. Sabrá Dios que tantas cosas hagan. Pero cuando tú te amas desde el amor de Dios, desde ese amor sobrenatural, en donde ese amor no daña a los otros. Y por eso es que cuando ya tú llegas a amarte a ti mismo, como amas a Dios, pues entonces el Señor te dice, si tú estás en mí y yo estoy en ti, pídeme lo que quieras y será hecho.
¿Por qué? Porque ahora todo lo que yo pida ya no va a ser para el ego, no va a ser por mis emociones, no va a ser por la prepotencia, no va a ser porque él sí mismo quiere demostrar algo que no es delante de los demás, sino que ahora estás proyectando algo desde la identidad sobrenatural. Por eso muchas personas lo único que tienen religiosidad, porque no tienen identidad propia, porque no han descubierto verdaderamente quién son desde la percepción de Dios y no desde la percepción de los demás. Entonces, cuando yo entendí esto, yo dije, ándale, entonces tengo que preocuparme como. Sí, tengo que preocuparme por mi salud emocional, por mi salud física, por el superarme secularmente, por el tener cuidado en el cómo trato a los demás, porque todo esto que pasa y que yo hago desde el área de la materia determinará qué es lo que va a pasar con mi alma y qué es lo que va a pasar con mi espíritu. Entonces, bueno, sé que me fui por todos lados, ¿verdad? Porque pues quería llegar a que veamos la importancia de esto, ¿no? Y poder brincar ese consciente colectivo, ¿no? Que es el que está tratando de manipular las masas. Hay una parte, pues bien importante, ¿no? Que nos compartes ahorita también para que la maestra Lupita también nos dé pues una aportación, porque el taller que vamos a tener el 11 de abril ahí en Aguascalientes, pues precisamente va direccionado en este arquetipo del sí mismo. Hay una publicidad por ahí que se les va a compartir y lleva, creo que esa imagen ya la compartimos, descubre quién eres, dice, y desarrolla a la persona que quieres ser, no al que te dicen que seas, como lo que ahorita nos mencionabas en esta parte de la institucionalidad o de la religiosidad, porque a final de cuentas las personas que son auténticas, o sea, pueden estar haciendo lo que la institución les dice, pueden estar haciendo lo que las personas les dicen, pero lo disfrutan porque son en esencia, más sin embargo hay un alto porcentaje, muy alto, de personas que lo hacen por miedo a irse al infierno, por miedo a perder la salvación, por agradar al hombre. Y entonces aquí tenemos toda esta religiosidad que alguno de los filósofos, no recuerdo ahorita su nombre, decía que la religión es como el opio a la sociedad, porque al final de cuentas le quita la parte creativa, no permite que las personas puedan crecer y puedan desarrollarse precisamente en sí mismas, en su autenticidad, en su individuación, según estas propuestas de Jung, para que puedan pasar a esta plenitud de vida, como lo marcaba Jesús, vivir una vida plena y una vida en abundancia. Karl Marx, gracias, José, que era uno de los que aportaban de esta parte del opio en la sociedad. Así que pues con esta participación de la maestra Lupita y una proyección hacia lo que, vinculando, ¿verdad? Este arquetipo el sí mismo y hacia lo que se busca también en este taller de 4 horas que se tendrá en Aguascalientes, adelante, maestra Lupita, aprovechar para que los compañeros tengan más información sobre ello. Sí, bueno, es que sí va muy relacionado, va muy ligado, nada más que aquí no se usa la palabra arquetipo, ¿verdad? Así Ah, es, aquí lo que utilizamos es personaje. ¿Qué personaje estás siendo, verdad? Hay ¿cómo se puede decir? Una desvinculación entre la persona que estamos siendo y lo que creemos que somos. asociación. Entonces, aquí se trata justamente de empatar realmente quién estoy siendo. Quizás yo creo que soy esto, pero en realidad estoy siendo esto. Y ni soy ni estoy siendo, sino que debo de ser, o sea, no en un sentido de obligación, sino en un sentido de propósito. ¿Verdad? Y aquí se maneja mucho la parte de con qué personaje tú te estás presentando, cuál es la máscara que estás usando y pues aquí son los conceptos de Jung, pero con otro lenguaje más cuántico, como la sombra, como los arquetipos, como la individuación, todo eso se maneja, pero con un lenguaje ya más cuántico.
Ajá. Excelente, pues la invitación ahí está, para todos ya compartimos por ahí algo, en una imagen, tenemos ya ahorita un documento PDF que vamos a compartir en un rato más en los grupos o tal vez mañana, ahorita por la hora que ya es muy tarde, y ahí va toda la información, ahí va el programa, ahí va también lo que es la graduación el día 12 de abril. Así que pues creo que va a ser un buen tiempo y sobre todo algo que hemos venido planeando como un anhelo, ¿verdad? De este año es podernos reunir y poder grabarnos juntos y entonando el himno de Trascender para poderlo también publicar ya no solamente como una canción o como una música, sino mirarlos a los que podamos estar ahí presentes, ¿verdad? Y poder entonar este himno que a final de cuentas es transmitir esperanza, también no desde un matiz tal vez religioso, pero sí de una invitación de transformación, de cambio, en este mover social para tener una apertura a otro sector de la sociedad, nuestros compañeros que evangelizan y que están tirando la red de una forma, bueno, ya esa área ya está atendida. Ahora nosotros, pues en este otro nivel, pues pasar, no porque lo que nosotros estemos haciendo sea mejor y lo que ellos estén haciendo sea peor. No estamos calificando y descalificando. Únicamente que podemos tirar la red a otro sector de la sociedad para, a final de cuentas, que puedan encontrar a Cristo, ¿verdad? En sus vidas, porque ese es el sí mismo, es el verdadero yo, el verdadero, lo que realmente Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Así que, pues, de esta manera, hace ratito le preguntábamos a Eugenia si quisiera, participar o compartir, nada más que al último no sé si me escuchó. Eugenia, si gustas abordar. Pues buenas noches. Pues más que agradecer, la verdad, agradecer de corazón todas las aportaciones, en realidad me enriquece bastante. Gracias, pastor, gracias, doctor, por todo el conocimiento y sobre todo por inspirarme a seguir adelante. Hubo un momento que quise, como decimos aquí en Tustepec, tirar las toallas, ¿verdad? Pero les agradezco de corazón a todos porque me han motivado a seguir adelante. He aprendido mucho, la verdad, todo lo que he recibido ha sido muy ha enriquecido mi vida personal, profesional, ¿verdad? Y Y hoy me llevo esto, ¿no? Que es importante descubrir cuál es el arquetipo de cada persona, pero de manera especial el mío, ¿verdad? Porque si yo me conozco realmente, el, el prestar la atención en el sí mismo, ¿verdad? Podré acompañar mejor a un paciente o a alguien más. Entonces, pues con esto me quedo, de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, pero agradecida de corazón por todo lo que hace. Gracias y bendecida noche a todos. Y mi micrófono apagado. Gracias, Eugenia, por la aportación. Gracias a todos por haberse conectado. Vamos a seguir trabajando en esta parte de los arquetipos. La próxima semana, de la misma forma, vamos a trabajar algo, profundizar un poco también más la práctica, meternos, en esta parte práctica, cómo podríamos estar desarrollando más una sesión, ¿verdad? Ahorita nada más fueron algunas, propuestas, pero a través de la meditación también, a través de esos ejercicios que vienen ahí mismo también en el manual, vamos a trabajarlos, vamos a estudiarlos y la próxima semana para poner algunos de estos en práctica en clase
Y pues nos vemos la próxima semana, dentro de 8 días. Que tengan una feliz noche, un excelente descanso y que pasen un bonito fin de semana. Si gustan abrir sus micrófonos y así quedamos despedidos. Feliz Gracias. noche para Bendiciones, un todos. abrazo. Gracias. Bendiciones, muchas gracias. Gracias, Bendiciones. gracias. Bendiciones. Abrazo, abrazo fuerte, bendiciones, igual, gracias. Abrazo. Gracias.